bonos verdes, azules y rentables, el capital con propósito desde la experiencia neerlandesa. Con el señor Esteban Gracias, especialista en sostenibilidad empresarial Países Bajos. Con más de una década impulsando el comercio internacional y las alianzas estratégicas, Esteban Gracias se dedica a conectar empresas con oportunidades de negocio en diversos mercados. Su especialidad: ayudar a las organizaciones a navegar la transición verde y la complejidad geopolítica con perspectiva estratégica para prosperar en la nueva economía global. Como oficial senior de Asuntos Económicos en la Embajada del Reino de los Países Bajos para Centroamérica, con sede en San José, Costa Rica, su día a día se combina la diplomacia económica práctica en la acción climática, facilita la entrada de empresas neerlandesas a mercados centroamericanos en sectores claves como agroindustria, infraestructura portuaria, agua, tecnología limpia y gestión de residuos, mientras promueve estándares internacionales de conducta empresarial responsable que protegen tanto la rentabilidad como el planeta. Lo recibimos con un fuerte aplauso esta mañana. Adelante, señor Gracias. Muchas gracias a Fundarse por darme este espacio para poder compartir un poquito de lo que está pasando en Países Bajos en este tema y por la oportunidad de poder participar en este evento tan importante aquí en Honduras. Realmente me siento muy honrado de haber sido invitado y también les agradezco a ustedes el tiempo que sacaron para venir a escuchar esta charla. Voy a comenzar con una aclaración. Yo no vengo de los mercados de capitales, no estructuro instrumentos financieros y tampoco me dedico a la emisión de deuda verde. Mi aproximación a las finanzas sostenibles viene de otro lugar. Tengo más de 10 años como mencionaban en la presentación, de trabajar con empresas en Centroamérica. Yo vengo del área de la diplomacia económica, que básicamente lo que implica es la protección de los intereses económicos de un país, de la promoción comercial y de la inversión, del impulso al intercambio comercial entre países y del análisis del entorno regional y de negocios para poder asesorar apropiadamente a empresas que están interesadas en incursionar en el mercado centroamericano. Y todo esto con un enfoque de sostenibilidad empresarial como un tema transversal. Esto me ha permitido ver de cerca y estar de cerca muchas empresas de diferentes tamaños, de diferentes sectores, de diferentes niveles de madurez, todas ellas tratando de hacer lo correcto, incorporar criterios ambientales, mejorar la gobernanza, reportar con transparencia y adaptarse a una economía que cada vez está más marcada por el cambio climático. Desde este lugar he visto un problema que me preocupa, y es que las finanzas sostenibles tienen un problema. Y este problema no es solamente el famoso greenwashing, con casos como fondos que dicen ser verdes, pero no son tan verdes porque tienen criterios laxos que permiten a empresas estar incluidas, que son empresas altamente contaminantes, o también están los casos de publicidad engañosa, donde se ofrecen productos que dicen que son carbono neutral, mientras que se está financiando actividades extractivas como combustibles fósiles. O también el reporte selectivo, que se enfoca en solo destacar los aspectos positivos del impacto ambiental. Tampoco tiene que ver con el famoso fenómeno contrario al greenwashing, que es el greenwashing, que es el silencio verde, que es cuando las empresas deciden callar por miedo al escrutinio público
Y aquí es preocupante porque uno ve que hay empresas en diversos sectores que cada vez están tratando de evitar términos como ASG o climático para evitar polémicas o polarización política. También en este campo hay preocupaciones como empresas que cada vez están silenciosamente saliéndose de sus compromisos climáticos o no comunicando apropiadamente o de forma vaga sus objetivos climáticos, sus objetivos de descarbonización o sus estrategias de transición climática. A lo que yo me refiero no es tanto estos dos problemas, sino algo más estructural, algo más profundo. Y se los voy a explicar de la siguiente forma. Hace unos días estaba leyendo un artículo científico de unos investigadores que se dedican a estudiar por qué algunas transiciones no han terminado de ocurrir. Y ellos plantean en este artículo científico una idea muy simple. Para saber si una transición realmente ha sucedido, hay que hacerse 3 preguntas. La primera pregunta es si hubo un intento genuino o real por hacer ese cambio. La segunda pregunta es si el impulso se mantuvo. Y la tercera pregunta es si hubo al final algún cambio o todo se mantuvo igual. Y en este artículo ellos desarrollan 3 casos. El caso de la energía nuclear, el caso de los globos dirigibles y el caso que a mí más me gusta, que es el de los autos voladores. ¿Qué pasa con este tema de los autos voladores? Si lo vemos a la luz de estas preguntas. Efectivamente, hubo un interés genuino y real. Aquí vemos algunas imágenes de ediciones de los años 40, donde ya se daba cobertura mediática a este tipo de tecnología. Y más allá de algunos prototipos o algunas inversiones, desafortunadamente esta tecnología nunca despegó. Y no lo hizo por diversas dificultades. Dificultades que tienen que ver con la ingeniería, con requisitos legales, requisitos de que hubieran pilotos certificados, también los costos del desarrollo de la tecnología trajeron al traste que esto pudiera avanzar. Entonces, si vamos a la segunda pregunta, ni siquiera hubo un impulso que se mantuviera, a pesar de que todavía recientemente en esta última pantalla, o más bien portada, vemos donde se pregunta ¿dónde está mi carro volador? ¿Y por qué menciono esto? Porque si aplicamos el mismo lente a las finanzas sostenibles, la conclusión no puede ser ignorada. Las finanzas sostenibles tienen un problema porque ¿hubo un intento real? Sí. Actualmente contamos con taxonomías verdes, contamos con criterios ASG, contamos con marcos de reporte, contamos con compromisos climáticos. Si vamos a la siguiente pregunta. De si el impulso se mantuvo. El impulso venía bien, pero recientemente, hace un par de años, hemos visto un movimiento anti-ASG muy fuerte que ha estancado el avance. También hemos visto ejemplos como el programa Omnibus en la Unión Europea, que tendió a flexibilizar un poco algunos criterios ambientales para proteger la competitividad de algunas empresas europeas. Y esto ha dado como resultado que, si pensamos, si todo sigue igual, vemos que en realidad prácticamente se mantiene igual. Y esto es, si lo vemos desde una escala global, cuando vemos cómo se sigue asignando el capital a nivel mundial, vemos que la transformación que requerimos hacia el cambio climático para enfrentarlo es insuficiente.
Y no es porque haya algo necesariamente intrínseco mal en el sistema financiero. El sistema financiero predominante fue desarrollado, fue diseñado en un contexto histórico y económico muy diferente al que tenemos en la actualidad. No teníamos que enfrentar la emergencia climática como lo tenemos ahora, y tampoco había la urgencia de cambiar sectores enteros a la velocidad que necesitamos. Entonces, esto nos lleva a una paradoja todavía mayor, y es que las estimaciones internacionales, como vemos en el gráfico aquí a la izquierda, nos advierten de la enorme brecha del financiamiento climático que se necesita especialmente para temas de adaptación y resiliencia. Honduras y Centroamérica somos una de las regiones más vulnerables al cambio climático y desafortunadamente no contamos con los presupuestos para cubrir las inversiones que se requieren para la adaptación agrícola, para la infraestructura resiliente, para la transición energética y para la protección hídrica. Pero esto es un lado de la historia. De otro lado, vemos una realidad diferente, que son los inversionistas institucionales, los fondos de pensiones, los gestores de activos, las aseguradoras, que andan buscando activos sostenibles de largo plazo donde colocar sus recursos. Entonces, la paradoja es que por un lado sí hay plata, pero por otro lado no la hay. Entonces, si el problema no es el dinero, ¿de qué se trata? El problema se trata de que no hay escasez de dinero, sino escasez de puentes. Y ese puente es para conectar a los proyectos con el dinero. La mayoría de los proyectos climáticos desafortunadamente no cumplen con los requisitos o con los criterios del mercado financiero tradicional, y eso hace que no puedan ser financiados o sujetos de crédito, ya sea porque los retornos son a muy largo plazo o porque algún beneficio ambiental no se puede reflejar rápidamente en un flujo de caja, o porque se requieren garantías o verificaciones más sólidas. Y es aquí donde cabe el tema de los bonos verdes y azules. Y ojo, no como una solución al problema, sino como una herramienta para conectar los proyectos con el capital y para construir confianza en torno a proyectos sociales y climáticos más concretos. Y es aquí también donde resulta interesante conocer el caso de los Países Bajos como un país de vanguardia en estos temas de los bonos azules y verdes. Y para eso les voy a presentar un video que muestra cómo las inundaciones en 1953 mostraron el enorme costo económico y humano de la vulnerabilidad climática y llevaron al país a invertir masivamente en infraestructura hidráulica y resiliencia costera. Desafortunadamente el video está en holandés, pero hay subtítulos en español, así que me disculpan. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voltrekt zich de grootste Nederlandse natuurramp van de 20e eeuw. Via de Noordzee komt een 1000 kilometer lang stormveld recht op de Nederlandse kust af. Door een combinatie van de storm en springtij is er extreem hoog wateropkomst. Nederland is zich nog niet bewust van de naderende ramp. Als de noordwesterstorm zijn hoogtepunt bereikt, bieden de dijken geen bescherming meer. Op meer dan 150 plaatsen in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland stroomt het water het land binnen. Het leed is niet te overzien.
En dan slaat tot overmaat van ramp in de middag van 1 februari een nieuwe vloedgolf toe. De gevolgen zijn nauwelijks te bevatten. De watersnoodramp kost aan 1836 mensen het leven. Tienduizenden dieren verdrinken. En er is grote schade aan gebouwen, landbouwgrond en infrastructuur. Na de watersnoodramp van 1953 bouwt Rijkswaterstaat de Deltawerken om herhaling te voorkomen. De ramp herinnert ons eraan hoe belangrijk het is ons goed te beschermen tegen hoogwater. In een land dat voor een groot deel kwetsbaar is voor overstromingen, is het werk aan onze waterveiligheid nooit klaar. Waterschappen en Rijkswaterstaat verhogen dijken en versterken keringen, geven hoogwater de ruimte en waarschuwen vroegtijdig bij stormen. Alles om een nieuwe watersnoodramp nu en in de toekomst te voorkomen. Décadas después de esa experiencia, esto contribuyó a impulsar los instrumentos financieros como los bonos verdes y azules, que sirven para financiar proyectos de adaptación climática, manejo del agua, seguridad hídrica y sostenibilidad ambiental. Como queda claro en el video, si hay algo que define a los Países Bajos es que es una nación construida sobre el agua. Y esto no es una metáfora, es una realidad técnica. Más de la mitad del país y del centro económico más importante estarían por debajo del agua si no fuera por la ingeniería hídrica, por los diques que protegen, pero principalmente por los acuerdos colectivos extraordinariamente disciplinados que tienen los neerlandeses. De esto podemos extraer una lección, y es que la supervivencia no depende solamente de los recursos, depende de la confianza, depende de la coordinación y de los sistemas capaces de resistir décadas. Pero en el 2018 el país también enfrentó una nueva amenaza, y esta vez no era una marea de agua, era una marea de capital. En ese año el mundo financiero despertaba aceleradamente a los criterios ASG, a la transición climática y al riesgo ambiental. Pero había un problema: el mercado todavía no confiaba plenamente en las etiquetas sostenibles. Había mucho marketing, había muchas promesas, había mucho greenwashing. Entonces apareció una pregunta fundamental: ¿cómo podemos movilizar esos recursos o esos billones de dólares que se requieren hacia la transición climática si el dinero tradicional no hablaba el lenguaje de la sostenibilidad? Y la respuesta de Países Bajos no fue empezar por el bono, fue empezar por construir la confianza y la credibilidad. En este sentido, el Ministerio de Finanzas empezó con una labor en esos años de mapear metódicamente todos los gastos públicos con impacto ambiental verificable, proyecto por proyecto, euro por euro, y la decisión fue estratégica. No querían simplemente ser verdes, sino ser verde oscuro. Y aquí aparece una de las lecciones más importantes también de esta historia. Esto no fue un proyecto exclusivo del Estado. El sector financiero neerlandés también entendió rápidamente que la sostenibilidad verificable no era filantropía reputacional, era infraestructura financiera. Por eso Países Bajos decidió alinearse voluntariamente a los estándares rigurosos, incluso antes de que muchos fueran obligatorios bajo la taxonomía verde de la Unión Europea. Y con esa infraestructura invisible se produjo uno de los momentos más importantes de la historia moderna en las finanzas sostenibles. Y ese momento fue el 21 de mayo de 2019, cuando se emitió el primer bono verde de Países Bajos. Como vemos, la emisión fue de 5.900 millones de euros y hubo una mayor demanda que lo que se está ofreciendo. Al final se recogieron 21.000 millones de euros. Fue suscrito 3.5 veces.
¿Y por qué? No porque el rendimiento fuera revolucionario, incluso en algunos casos era hasta menor que el financiamiento tradicional, sino porque los inversionistas necesitaban demostrarles a sus propios clientes que su capital estaba financiando proyectos reales, medibles y auditables. Los inversionistas compraron el bono porque el gobierno le dio la posibilidad de utilizar herramientas para verificar por sí mismos dónde terminaba cada uno de los euros que invirtieron. Una de las fortalezas de este sistema es el de doble verificación. El mercado en ese momento, en un mercado global lleno de sospechas de greenwashing, Países Bajos construyó un sistema de doble verificación. Primero, por medio de una validación externa mediante organizaciones como Sustainalytics y el Climate Bond Initiative. Y segundo, con una auditoría posterior realizada por el auditor independiente del Estado neerlandés, que verificaba euro por euro el destino real de esos recursos. Con este trasfondo les voy a mostrar muy rápidamente, por razones de tiempo, solo voy a darles un vistazo muy rápido del mercado de bonos verdes en Países Bajos, empezando por la gobernanza. La gobernanza está construida alrededor de estos 4 entes, donde el grupo más importante es el grupo de trabajo interdepartamental conformado por los ministerios de Finanzas, de Clima e Infraestructura, que identifican y proponen los gastos elegibles para invertir. ¿Cómo funcionan esos bonos verdes? Funcionan a partir de un marco de referencia de bonos verdes elaborado en Países Bajos, que sigue los estándares de los bonos climáticos y los principios de la Asociación Internacional de Mercados de Capital. Tienen que tener una liquidez garantizada, es decir, que el Estado se compromete a que el bono esté activo y disponible en el mercado, y se le da prioridad a los inversionistas verdes, es decir, se favorece a aquellos que puedan demostrar credenciales sostenibles. ¿Qué metodología se utiliza? Algunos de los principios es el filtro de elegibilidad, donde se establece que los gastos deben cumplir con criterios estrictos de impacto ambiental. También está la regla de temporalidad, que establece que los gastos se financian en el año actual. También está el principio de la diversificación, donde lo que se trata es de evitar concentrar todo el dinero en un solo sector, por ejemplo, el sector ferroviario, que es muy importante para la movilidad sostenible en Países Bajos. ¿Qué categorías de inversión se utilizan? Aquí les muestro este cuadro que establece los sectores, que es de energía renovable, eficiencia energética, transporte limpio y gestión del agua, todos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí incluyo algunos de los resultados ya obtenidos en el primer reporte de bonos verdes en el año 2020, donde destacan las emisiones evitadas, los proyectos subsidiados para energía limpia, el tema de la seguridad hídrica tan importante en Países Bajos. Esto es lo que, esta sección lo que les iba a explicar es cómo los componentes del mercado, más bien del marco de referencia de los bonos verdes, que tiene estos elementos: el proceso de evaluación, el uso de los fondos, la gestión de los fondos y los informes. Aquí muy importante que los informes no solo se presenta la información de cómo se distribuyen los gastos, sino también que se requiere por obligación un informe de impacto y de transparencia. ¿Cuál ha sido el resultado en el último reporte del año 2025? Bueno, aquí vemos la distribución del dinero recogido con los bonos, donde destaca principalmente el transporte limpio,
seguido por la energía renovable y, muy importante, el tema de la gestión del agua. Bueno, en el tema de energía renovable, uno de los resultados que destaca es la posibilidad de compensar la diferencia entre el costo de la producción limpia y el precio al que normalmente los consumidores o el mercado está dispuesto a pagar. En el tema de eficiencia energética, destaca la innovación para encontrar soluciones como el uso del excedente del calor del puerto de Rotterdam para calentar hogares en el sur del país. Y en el tema de transporte limpio, aquí lo que destaca es cómo ha avanzado la electrificación de la red ferroviaria a un 92.9% a partir de estos bonos. Finalmente, en el tema de adaptación y gestión del agua, destaca dos temas. El tema de la seguridad, que es el refuerzo de los diques con estándares más rigurosos al año 2050, y el Fondo Delta, que es el financiamiento de proyectos para prevenir inundaciones y asegurar el suministro de agua dulce. Con respecto a los bonos azules, el capital con propósito en Países Bajos también aborda este tema. En el año 2023, Países Bajos emitió un bono soberano sostenible con un componente que transformó la conversación global. Por primera vez, un soberano con calificación AAA alineó completamente sus inversiones de adaptación hídrica bajo la taxonomía verde de la Unión Europea. Y esto lo que significa es que el agua dejó de ser vista solamente como infraestructura defensiva y se convirtió en un activo financiero. Los llamados bonos azules benefician proyectos relacionados con los océanos, con las cuencas, ecosistemas marinos, resiliencia costera y gestión hídrica. A continuación les voy a también presentar un video para entender por qué los bonos azules son la herramienta financiera del futuro y por qué debemos mirar a Países Bajos como un ejemplo. Este país no solo está luchando contra el aumento del nivel del mar, sino que está transformando la industria marítima en un ecosistema de cero emisiones. Como verán a continuación, la economía neerlandesa no es un proyecto de nicho, es una potencia. Inclusive se considera que si fuera un país independiente este sector, sería la 7ª economía del mundo. El video ilustra el ambicioso Maritime Master Plan, una hoja de ruta que requiere un flujo de capital masivo y constante donde los bonos azules juegan un papel determinante para convertir la innovación en realidad. 70% of our planet is covered by oceans and seas. They are vital to life on Earth, providing sustenance and inspiration, enabling transportation and growth. And they can be so much more. With increased pressure on our land, our oceans hold the key to fulfilling humanity's future food needs, renewable energy requirements, and clean transportation goals. However, our oceans are under the greatest threat ever due to increasing carbon emissions, climate change, pollution, and overfishing. The Netherlands believes that if we want to untap the full potential of our oceans and inland waterways, we need to start changing the game right now. Owing much of our prosperity to the oceans, the Netherlands has developed into a thriving maritime hub with a highly skilled workforce. The Dutch maritime sector consists of world-class knowledge institutes, engineering companies, an interconnected shipbuilding industry, and vibrant ports with excellent maritime services, all within an area of just 200 kilometers. Together they create long-term integrated solutions that meet the highest quality and safety standards. The Netherlands is paving the way for the formation of international partnerships in order to realize smart and zero-emission shipping, develop green and connected port cities, and advance the sustainable blue economy. We are leading by example. If the blue economy were a country, it would have the 7th largest economy in the world.
If we realize that around 90% of today's global trade is already carried over the oceans, imagine what we could do if we join forces today. But time is not on our side. As maritime projects require huge capital investments, the decisions we make today will have a huge impact on tomorrow. The maritime future is now. Bueno, como acabamos de ver, la idea de los Países Bajos no es solo resistir al agua, sino el liderar a través de ella. Sin embargo, volviéndonos aquí a la región centroamericana, podemos pensar, ¿es esto posible aquí en Centroamérica? ¿O es una realidad muy diferente? Entonces, lo que yo les puedo decir con honestidad es que los inversionistas institucionales no están buscando economías perfectas. Lo que están buscando son proyectos resilientes. La ruta que trazaron los neerlandeses no es un privilegio de países ricos, es una herramienta de gestión de proyectos para países con urgencias. Mi mensaje para la empresa privada es que no necesitan emitir un bono. El simple hecho de que una empresa adopte un marco de gestión sostenible, una taxonomía verde, un marco de reporte de impacto, la pone al frente de la fila de la banca multilateral y la banca de desarrollo. Mi mensaje también para el sector financiero local es que la oportunidad es ser un intermediario inteligente. Ustedes son el puente entre ese capital que tiene mandatos ESG, que andan buscando dónde colocar estos fondos, y los proyectos locales que requieren ese oxígeno. Para que Honduras dé este salto, necesitamos replicar al menos 3 condiciones que vimos en el caso del éxito neerlandés, pero con sabor hondureño. En primer lugar, la voluntad empresarial genuina no puede ser un ejercicio de relaciones públicas. Necesitamos que empresas que quieran mejorar su impacto porque entiende que esto las hace más sólidas. En segundo lugar, una alineación real. El sector público y el privado no pueden ir por caminos distintos. Necesitan un marco común, una taxonomía que todos entiendan. Si el gobierno y la empresa privada no hablan el mismo idioma, el inversor extranjero simplemente se va a ir a otro país. Y finalmente, mecanismos de verificación, que este es el punto más difícil, pero el más importante. Necesitamos datos que un auditor en cualquier parte del mundo pueda validar. Si no podemos decir cuánta agua ahorramos o cuántas emisiones de carbono evitamos, no tenemos un activo financiero, lo que tenemos es una promesa vacía. Y para terminar, volvamos por última vez a la imagen de los carros voladores. Estos proyectos fracasaron porque el sistema, la infraestructura y la mentalidad nunca cambió. Hoy todos los que estamos en esta sala tenemos 2 caminos. Podemos seguir viendo las finanzas sostenibles como un concepto futurista, como el carro volador que suena bien en las conferencias, pero que nunca aterriza aquí en San Pedro Sula. O podemos hacer lo que hicieron los neerlandeses, dejar de esperar que el dinero llegue por buena voluntad y empezar a construir la infraestructura de la confianza. Honduras está en una encrucijada climática como la región centroamericana, somos la región más vulnerable a los efectos del cambio climático, pero también en una oportunidad financiera histórica. El capital está buscando destinos y la transparencia es el pasaporte que aceptan. Y como frase final, el futuro no va a volar hacia nosotros. Tenemos que construir el puente para que aterrice. Muchas gracias por su atención.